Mis amados, tengan todos un muy buen día. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté con ustedes en esta hermosa mañana. Que hoy podamos tener una experiencia bonita con Dios. Que hoy podamos nosotros seguir creciendo y seguir avanzando en el conocimiento de Dios. Hoy es un nuevo despertar, hoy es una nueva oportunidad. Ayer ya pasó, ya las experiencias buenas o malas del día anterior han quedado atrás. Ya hoy Dios nos da una nueva oportunidad, nos da un nuevo tiempo. Y qué lindo poder estar aquí delante del Dios Todopoderoso, donde nosotros podamos hoy contemplar ese nuevo amanecer, ese nuevo despertar, diciéndole: Señor, gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por este nuevo tiempo que tú nos das. Ahí desde el lugar donde tú te encuentras, creo que esta es una bonita oportunidad para decirle: Señor, muchas gracias. Gracias porque, a pesar de todo, Señor, tú has estado con nosotros. Yo tengo que decirte, Padre, en esta mañana, muchas gracias por todo lo que tú has hecho durante este tiempo, Señor. Y gracias por todo lo que viene, Señor. Aún de forma anticipada te damos gracias, porque sabemos que las promesas en ti se cumplen, Dios. Porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú nos guardas, que tú nos cuidas, que tú nos has protegido hasta el día de hoy. Por eso en esta mañana, Señor, venimos ante ti con un corazón sincero, con un corazón agradecido, para decirte, Padre, nosotros tal vez ni siquiera nos merecemos todo lo que tú nos has dado, pero ha sido tu amor y tu misericordia, ha sido tu favor, Señor. Por eso lo mínimo que podemos hacer es levantarnos en las mañanas y tener esta ofrenda de sacrificio a ti, Señor. Cualquier otra cosa, Señor, podría ser importante, pero tú nos enseñaste en días anteriores, a través de la vida de Caín, a través de Abel, estas ofrendas que ellos llevaron, y nos enseñaste algo, Señor, que debe quedar marcado en nuestra vida, en nuestro corazón. Y es que tú, antes que ver la ofrenda, tú ves a la persona, tú ves el corazón. Por eso, Dios, en esta mañana queremos tener una actitud correcta delante de ti. Nosotros podríamos apantallar con muchas cosas, pero solamente tú conoces nuestro corazón. Aquí está el corazón de tus hijos, Señor. Aquí está mi corazón, Dios. Dispuestos en esta mañana para ser ministrados por ti, Señor. Para que tú nos hables, para que tú nos sigas guiando, para que tú sigas haciendo esa obra en nosotros, Dios. Pero siempre debemos tener ese cuidado de no convertirnos en esos místicos religiosos, en esas personas que éramos antes, que estábamos llenos de una cantidad de preconceptos, que estábamos llenos de una cantidad de normas, de imposiciones de hombres, pero que nuestro corazón estaba lejos de ti, Señor. Y se cumple esa palabra cuando tú dijiste: muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Dios, que tú encuentres en este remanente fiel que nos reunimos cada mañana, Señor, en esta sala virtual que tú nos has dado, Señor. Porque de ti provienen todos los recursos, de ti proviene, Señor, la gracia, la sabiduría, el conocimiento, la ciencia. Por lo tanto, Señor, tenemos que declarar en esta mañana que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, es porque tú nos lo has dado, Señor. Qué bonita la experiencia que nos mostraste en días anteriores a través de la vida de Abraham, cuando recibe ese botín, Señor. Pero lo primero que hace es separar lo que es de Dios y presentarle a Dios lo que es de Él, dando un reconocimiento que todo lo que es, Dios se lo ha dado. Que nosotros tengamos un corazón agradecido, un corazón sincero, un corazón, Señor, sin ningún tipo de fingimiento, de hipocresía, de apariencia, sino que tengamos un corazón limpio para contigo, Dios. Aquí están tus hijos, Señor. Yo en esta hora no sé cuáles sean las necesidades, cuáles sean los problemas, pero lo único cierto, Dios, es que si tú los has traído en esta mañana, si tú le has permitido que ellos se levanten, que se despierten, que puedan respirar, que tengan, Señor, esos medios para poderse conectar, Dios, es porque tú tienes un plan y un propósito con ellos. Cualquiera que sea la necesidad de ellos, Señor, en este momento, a ellos que me escuchan, Señor, yo te pido, Dios, que tu Espíritu Santo, que la presencia tuya, Señor, esté en cada lugar. Que hoy sea una mañana especial, que hoy sea una mañana, Señor, que tú, Dios, impartas sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, esa unción, Dios, que nos des esa palabra que nos levante, esa palabra para comenzar una nueva jornada, creyendo que estamos con el Dios Todopoderoso y que tú nunca nos abandonas, que tú nunca nos dejas, Señor. El Dios que no te abandona. Ese será el tema que tú, Señor, nos darás en esta mañana.
Es un tema que ha ministrado mi vida, mi corazón, y yo te pido, Dios, que de la misma manera tú toques los corazones de mis hermanos. Que aquellos que tienen su corazón dispuesto, aquellos que dicen, hoy estoy aquí, Señor, heme aquí, que podamos en esta hora levantar nuestras manos y decirte, Señor, por favor, habla mi vida, ministra mi corazón. Yo no quiero que sea una palabra más, Señor. Yo no quiero llenarme más de conocimiento, Señor, sino quiero es que tú me des una revelación, que tú hoy toques mi vida, toques mi corazón. Que tú hoy, Señor, ministres a cada uno de mis hermanos, aquellos que están pasando por necesidad, Señor. Aquellos que están en una situación tal vez de salud, que hoy se sienten mal, Señor, físicamente. Dios, que tú les ministres, que tú puedas obrar un milagro de sanidad, Señor, si así tú lo tienes contemplado. Mis hermanos que están cansados, fatigados, que se sienten sin fuerzas, que han venido batallando durante tanto tiempo, Dios, y que hoy dicen, Señor, me siento cansado, siento que como que las cosas no me están saliendo bien. Yo necesito de ti, Dios, que tú, Señor, seas ese consolador para ellos, que ellos se puedan refugiar en tus brazos, Señor. Aquellos que están sufriendo con sus hijos, con sus hijas, que tienen algún problema con algún familiar porque saben que están en drogas, porque saben que están en algún vicio, que están en rebeldía, que están en desobediencia a Dios. Aquellos hijos que están amenazando con irse de las casas para querer buscar las cosas del mundo, Dios. Señor, que tú puedas ministrar en esta hora esos corazones de nuestros hijos. Señor, clamamos por esta nación, por Colombia, Dios. Una nación que está siendo afectada por tantas cosas que se están dando, Señor. Yo oro por la economía de mis hermanos, Dios, para que tú les abras puertas, para que tú, Señor, puedas generar esos recursos para ellos, Dios. Tú conoces los corazones de ellos, tú sabes, Señor, el deseo que ellos tienen, las necesidades que tienen en sus casas, en sus hogares. Mis hermanos que han tenido siempre el deseo de contribuir para el desarrollo de tu obra, Señor. Que saben que el mejor terreno, Señor, es tu obra para que la palabra sea difundida, para que corra, para que muchas personas sean salvas, Dios. Oramos para que, Señor, tú nos entregues esos medios de comunicación, Señor. Que nos entregues esas plataformas para poder transmitir tu palabra, Señor, con la mayor fluidez. Que la unción del Espíritu Santo, Señor, llegue a cada corazón. Que más que la tecnología, que más que las herramientas, Señor, que tu presencia esté ahí en cada mensaje, Dios. Que cuando alguien escuche una palabra, Señor, que cuando alguien escuche un mensaje, sea tocado por tu Espíritu Santo, Dios. Señor, gracias porque sabemos que esta obra es tuya. Y sabemos que esta obra no va a parar, Señor. Sabemos que tú has comenzado un trabajo, Dios, y tú no lo dejas en la mitad del camino porque ese es el Dios que nosotros conocemos. Que aún la obra de manera personal que has hecho en cada uno de nosotros, de mis hermanos, Dios, tú no los vas a dejar inconclusos, sino que tú los vas a llevar a un feliz término, Dios. Gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo, Dios. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que en esta hora, Señor, están aquí conectados, que cada mañana se levantan para escuchar un consejo, para escuchar una palabra, para llenarse de ti, Señor, para llenarse de fe y encarar las situaciones. Aunque hoy se sientan débiles, aunque se sientan cansados, ellos han entendido que este es el mejor refrigerio, que este es el mejor tiempo, Señor. Que así como tú lo expresaste, amado Jesús, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tú nos alimentas, tú nos nutres, tú nos llenas, Señor, a través de tu bendita palabra. Por eso venimos, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Muchas gracias te damos. Si tú estás agradecido con el Señor, levanta tus manos y dile, Señor, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Gracias por este espacio, Señor, que tú nos concedes. Gracias, Dios. Gracias por mi salud, dile al Señor. Gracias por mi familia. Gracias si eres casado, dile gracias por mi esposo, por mi esposa. Aunque hayan conflictos, aunque tal vez hayan algunas diferencias, dale gracias. Bendice en esta hora a tu esposa. Bendice a tu esposo. Bendice a tus hijos. Aunque sean hijos que quizás te están dando problemas, quizás no están haciendo las cosas correctamente, pero bendícelos. Y en esta mañana yo bendigo a mis hijas allá donde se encuentran y te pido, Señor, que tú las guardes, que tú las cubras, Señor, que tú las libres del mal camino, Señor, de la mala amistad, de la mala influencia, Señor, que las guarde, que sean mujeres temerosas de ti, que sean inquietadas, Señor, a estar viviendo de una manera apasionada con las cosas tuyas, Dios.
Yo oro por mis nietos, Señor, allá donde se encuentran, tal vez allá en sus camas durmiendo, Padre, pero te pido, Señor, que tú los toques, que tú les ministres, que sean niños, Señor, que se levanten bajo el temor tuyo, que a futuro sean niños que te sirvan, Señor, que te amen, que estén apasionados por las cosas tuyas, Dios. Yo oro por mi esposa, Señor, y te pido que tú la sigas guardando, la sigas bendiciendo, la sigas llenando de salud, Señor, de sabiduría, y darte gracias, Señor, en esta hora por esa ayuda idónea que tú me has dado, Señor. Gracias por el respaldo que he encontrado en ella, Señor. Gracias por su comprensión. Gracias por tantas cosas bonitas que hemos experimentado, Dios. Gracias, Señor, por haberme colocado esa compañera en todo este tiempo de batalla, Señor, en todo el tiempo de lucha, que ha sido constante, Señor, en momentos difíciles, en los momentos de bendición, siempre ha estado ahí. Yo la bendigo en esta hora, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido que tú los guardes, que tú los cuides, Señor, que tú los bendigas allá donde ellos se encuentran, Señor, en sus casas. Y oro, Señor, por aquellos que están pasando momentos difíciles, para que la protección tuya, Señor, la bendición tuya esté con ellos. Aquellos que se sienten, Señor, en este momento con algún problema de salud, Dios, te pido en este momento, Señor, con todo mi corazón, que tú obres, Señor, que tú toques esos cuerpos, Señor, que tú puedas sanar, que tú puedas hacer una obra bonita con cada uno de ellos, aquellos que están esperando resultados médicos, aquellos que están esperando autorizaciones, Dios, que tú seas, Señor, ahí en medio de todo esto, Señor, haciendo una obra especial. Aquellos que han sido diagnosticados con el COVID-19, Señor, declaramos en el nombre de Jesús que tú eres el Dios de poder y que tú puedes hacer cosas sobrenaturales, Señor, y que ningún gigante se levantará, Señor, porque tú eres el Dios de lo imposible, Señor, el Dios de lo sobrenatural, y que tú harás cosas como hemos escuchado, testimonios bonitos de lo que tú has hecho, de lo que tú has levantado, Señor. Esas personas que estaban ya aún en las UCIs, pero que tú los has sacado de allá, Señor, y que están en victoria. Aquellas personas que estaban a punto de ser entubadas, Dios, pero que tú no lo permitiste, Señor, y hoy están en victoria, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que está pasando. Gracias, Señor, porque no tenemos que llenarnos de temor, de susto, porque tenemos el Dios todopoderoso, el Dios que nos guarda, el Dios que nos cuida, el Dios que nos protege. Por lo tanto, no tenemos que estar asustados, mis amados, porque Dios está con nosotros, y que aún en esa parte económica donde muchos han sido afectados, Dios, que seas tú ahí dándole los recursos, dándole, Señor, la provisión, que tú los guarde, los cuide para que tomen las mejores decisiones, que no se endeuden, Señor, que no vayan a tomar decisiones por medio de la presión que están viviendo en este momento, y que hagan cosas que después tengan que lamentarse, Dios. Danos sobriedad, Señor, danos ese conocimiento, Señor, danos esa sabiduría en la toma de decisiones, de aún cómo manejar nuestra familia, de aún cómo manejar, Señor, los negocios, aquellos hermanos que tienen sus empresas, llénalos de sabiduría, Señor. En tiempos de crisis, Dios, tú nos has mostrado que tú te revelas a tu pueblo y que tú haces cosas sobrenaturales, Señor. Nosotros lo creemos, Dios. Creemos que en medio de todo esto, tú te mueves y que vas a sorprendernos, Señor. Y que mucha gente tendrá que quedar enmudecida viendo cómo la mano protectora de Dios está con nosotros. Te damos muchas gracias en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días. Que el Señor les bendiga en esta linda mañana, en este hermoso tiempo que el Señor nos da. Un tiempo maravilloso, un tiempo de refrigerio, un tiempo donde el Señor nos fortalece. ¿Cuántos han amanecido bendecidos en esta mañana? Levanten sus manitos. Qué bueno que Dios ha estado con nosotros, que Dios nos ha cuidado. Un saludo muy especial para todos ustedes que están conectados en esta hora. Un saludo para aquellas personas que a futuro escucharán este mensaje. Que Dios sea ministrando a través de su palabra, que Dios sea bendiciéndonos, que Dios sea hablando a nuestras vidas. Estamos en tiempos convulsionados, tiempos difíciles, pero son tiempos de mucha bendición para nosotros, porque en esos tiempos de crisis es cuando más tenemos que estar apegados a las cosas de Dios. Aquí en esos tiempos es donde se conoce verdaderamente el corazón de los creyentes genuinos, porque es en los momentos difíciles donde nosotros decimos, Señor, aún en este momento de aflicción te busco, aún en este momento de dificultad, Señor, yo quiero seguir apoyando el desarrollo de tu obra, aún en este momento difícil, Señor, sé que la única arca de salvación eres tú, amado Jesús. Entonces nos tomamos de la mano del Señor. Y sí, vendrán diluvios, vendrán cosas tremendas, porque eso es lo que se avecina para este mundo. Pero nosotros estamos refugiados en Cristo. Y aunque las aguas se levanten, aunque vengan momentos difíciles para tu vida, aunque vengan momentos difíciles para tu familia, tú tienes que estar seguro que con Dios hay victoria.
por más que se mueva esa barca, por más que vengan tormentas, por más que quiera negarnos y que nos quiera como hacer voltear, nosotros sabemos que estamos en Cristo y Cristo está con nosotros, y si Cristo está con nosotros, Él nos garantiza la victoria. Así que comenzamos esta mañana, comenzamos este tiempo dándole muchas gracias a Dios, confiados, seguros que con Dios tenemos victoria. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que en Dios está la victoria. Muy bien, mis amados, vamos a comenzar hoy con nuestro estudio. Hoy estaremos avanzando algo más, tocaremos el capítulo 16 de Génesis para que por favor allá vayan abriendo sus Biblias. Y vamos a disponernos, es una palabra bien bonita que Dios nos ha dado. Una palabra que seguramente nos va a ministrar muchísimo. Por eso vamos a estar muy dispuestos. No te distraigas. Échate agüita en la cara. Si tienes sueño, dices, no voy a permitir que me duerma. Voy a estar pendiente. Voy a tomar mi libreta de apuntes. Voy a estar muy despierto y dispuesto para que Dios hable a mi vida, hable a mi corazón. Necesitamos siempre que estemos ante la presencia de Dios tener un corazón muy dispuesto, mis amados. Capítulo 16 del libro de Génesis, estamos en nuestra serie Viviendo por la Palabra. Ya estamos cerca de, si no estoy mal, 14 temas que hemos venido tocando sobre esta serie, que ha sido una serie bastante bonita, una serie que nos ha ayudado mucho, que hemos comenzado a estudiar el libro de Génesis, es el libro del principio. Yo diría que en Génesis está toda la plataforma para la vida de una persona. Por eso Dios nos está dando cada vez, nos está acuñando más conceptos, principios que nos ayudan para tener esa vida que el Dios desea desde el principio para nosotros. Y encontramos aquí una historia muy bonita. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado El Dios que no te desampara. Levanta tu mano derecha y dile, Señor, gracias porque tú eres el Dios que no me desampara. Y si tú estás conmigo, Señor, estoy seguro. No tengo por qué tener temor a lo que pase afuera. No tengo por qué tener temor al hombre, porque sé que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Ese es el corazón dispuesto, el corazón confiado. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Esa es la actitud que nosotros en cada momento, por difícil que sea, por duro que sea el diagnóstico, por mal que nos sintamos, siempre tenemos que creer que Dios está con nosotros. El Dios que no nos desampara. Dice la Escritura en el versículo 1 del libro de Génesis capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Muy bien, esta historia nos enseña, vimos en las enseñanzas anteriores, cómo Abraham estuvo en Egipto y de Egipto Abraham había traído cosas materiales, pero también había traído personas. Y dentro de esas personas que había traído de Egipto venía esta mujer llamada Agar. Podríamos decir a esta altura que en la parte material Abraham trajo muchas riquezas y que a nivel personal traía algunas personas que finalmente fueron influencia para lo que iba a ser el ministerio y lo que iba a ser el transitar de Abraham en esta tierra. En relación a esta mujer que está mencionando la Biblia, Agar, la Biblia sigue mencionando cosas que son importantes en el versículo 2. Dice la Escritura, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. ¿Qué estamos encontrando en esta escena? Lo que Sarai sugirió era algo normal, mis amados. Era una costumbre de aquellas personas que habitaban en esos tiempos. Cuando la mujer, por alguna razón, no podía tener hijos, entonces se recurría a la concubina. Y estaba, de acuerdo a las normas que ellos tenían, estaba permitido. A pesar que eran unas normas humanas, Dios no tenía aprobadas esas prácticas. Y esto nos enseña algo bien interesante. Que hay cosas que posiblemente la gente las ve como común, como normal, y que la mayoría de personas quizás la hagan, pero eso no valida, eso no autentica que Dios le esté dando el visto bueno. Por eso, por encima de seguir algunas prácticas que los demás hacen, es que todo mundo lo hace, ok, pero lo que tenemos que mirar no es que todo mundo lo haga, que siempre se ha hecho, que es una tradición, es que es una tradición, es que una cosa es una tradición y otra cosa, ¿qué es lo que dice Dios? Y si nosotros lo miramos en el ámbito religioso, hay muchísimas tradiciones. Lo que hay que mirar es que si esas tradiciones verdaderamente encuadran con lo que dice la palabra de Dios, con lo que Dios dice. Porque no importa que los demás lo estén haciendo, pero es que si están cometiendo un error y tú estás siguiendo el error, pues eso, digamos que llega el momento en que yo tengo que parar, me tengo que decir, bueno, un momentico. No importa que los demás lo hayan hecho, no importa que todos lo estén haciendo.
A mí no me interesa lo que ellos estén haciendo. A mí lo que me interesa es verdaderamente si eso que estoy haciendo, si eso que voy a hacer está de acuerdo a lo que Dios dice o no dice. Independiente de las tradiciones, independiente de las costumbres, independiente de todo lo que se haya hecho anteriormente, independiente de que todo el mundo, entre comillas, lo haga. Pero si eso no está a favor, si eso no está validado por Dios, nosotros tenemos que entrar a revisar. Es decir, en otras palabras, mis amados, llega el momento en que tú no te puedes dejar llevar por lo que otros hagan, sino que tú tienes que tener una conciencia, tú tienes que tener la palabra de Dios, que es la guía, que es tu manual de vida, y donde todo lo que tú y yo hagamos, lo vamos a validar con la palabra de Dios. Aquí estamos viendo entonces algo que era una costumbre, y era una práctica aprobada. Es decir, cuando la sociedad veía eso, no se escandalizaba, decían, no, eso normalmente se hace, eso no se preocupe. Es decir, moralmente estaba hecho bien. Moralmente. Por eso cuando ellos lo hicieron no se sintieron mal, porque no sintieron ninguna culpa, porque pues, como todo el mundo lo ha hecho, es una tradición. Pero esa tradición, lejos de ser, digamos, aprobada por Dios, generó un problema y es lo que vamos a mirar. Ahora, aquí me llama la atención algo, porque noten que el líder es Abraham. Se supone que él es la cabeza, se supone que él es el que toma las decisiones, se supone que él es el que tiene la dirección de parte de Dios. Se supone que a él Dios le habla y de acuerdo a lo que Dios le habla, entonces él toma decisiones y él guía a su esposa y guía a su familia. Pero aquí estamos viendo algo bien interesante y es que ustedes notarán en esta lectura que Abraham le está cediendo el liderazgo a Sara. O sea, finalmente Sara es la que toma la decisión. Entonces ya uno comienza a mirar porque hay cosas que se hacen fuera del orden de Dios y seguramente van a tener consecuencias. Pero vamos a seguir mirando el relato, versículo 3 en adelante, por favor. Dice la escritura, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Qué está pasando aquí, mis amados? Esta era una esclava egipcia que, por sugerencia de Sarai, ahora se ha convertido en la concubina de Abraham. Le ha subido la categoría y ahora es concubina. Y esto, mis amados, no estaba conforme a la voluntad de Dios. En ningún momento Dios, noten que ahí no está en escena Dios. Son decisiones que están tomando en lo humano, en la carne, dejando a un lado la voluntad de Dios. No se nota que se estuvieron pidiendo la dirección a Dios, Dios les confirmó, Dios les dijo. No. Todo lo que están haciendo lo están haciendo en lo humano. Y esto es bien importante porque es una enseñanza bonita en esta mañana para nosotros también revisar las decisiones que nosotros tomamos. Si verdaderamente las decisiones que nosotros tomamos las hacemos basados en lo que Dios nos habla, en lo que Dios dice, o no será que muchas de las decisiones nosotros lo tomamos a la carrera, a la ligera, de acuerdo a una circunstancia, entonces dejamos a Dios a un lado y tomamos nuestras decisiones. Y yo quiero decirles, mis amados, en esta mañana, que las decisiones que nosotros tomemos en nuestra carne, de acuerdo a nuestra sabiduría, de acuerdo a las experiencias de otros, de acuerdo a los modelos del mundo que nosotros veamos, siempre nos van a acarrear consecuencias. Aquí vemos cuál fue la consecuencia. Esta mujer, en el momento que se da cuenta que está embarazada, que está encinta, entonces comenzó a mirar con desprecio a Sara. Noten que ahí comenzó una rivalidad. Porque cuando las cosas son de Dios, las cosas fluyen y hay paz. Por eso la Biblia dice que donde está el Señor hay paz. Pero cuando Dios no está ahí, comienzan las contiendas, comienzan los conflictos. Y entonces aquí vemos que esta mujer Sarai, al recibir el desprecio de Agar, ¿qué sucedió? Yo creo que en ese momento, cuando ella comenzó a ver esa rivalidad, como que la miraba mal, como que, perdone la palabra, como que le echaba vainazos, es que, yo sí pude quedar embarazada y usted no, y entonces, claro, Sara se sentía mal, y entonces decía, no, es que voy a tener un hijo con Abraham, yo sí fui capaz de darle un hijo, usted no, y una cantidad de cosas, no sabemos qué, porque no hay los detalles ahí, pero nos imaginamos muchas cosas. Yo creo que en esos momentos, cuando venía esas riñas, esas discusiones, esos desacuerdos, esos sinsabores, yo creo que ella decía, wow, yo cometí un error. Yo ahí fallé, ahí cometí un error. Yo creo que Dios les hizo en su conciencia darles en su momento a entender que esa decisión que había tomado había ocasionado un error. Pero que no era un error que era solamente eso, sino que iba a trascender. Y quiero decirles que han pasado más de 4000 años y ese error sigue trayendo consecuencias. Hay errores que nosotros cometemos en la vida por tomar decisiones a la ligera, que hasta el día de hoy muchos están trayendo ese lastre.
Y quiero decirles, posiblemente hasta que partan de esta tierra van a tener que llevar ese lastre de esas malas decisiones que tomaron. Decisiones que tomaron sin tener en cuenta a Dios. Por eso este principio que estamos viendo acá es un principio bastante importante. Ahora, todo comenzó porque Abraham y Sarai no habían confiado en Dios. Ellos, de cierta manera, tenían confianza y hablaban de Dios y tenían su altar y adoraban a Dios, pero realmente no tenían la confianza plena como debían tenerlo. Bueno, y también esto nos enseña a nosotros, mis amados, que nosotros posiblemente podríamos decir, nosotros confiamos en Dios. Pero pregúntate en esta mañana, yo no te voy a cuestionar, yo creo que cada uno nos autopreguntemos eso, como que nos cuestionemos. ¿Será que al día de hoy yo verdaderamente tengo una confianza plena en Dios? ¿O será que también en momentos de mi vida yo desconfío de Dios? ¿No estoy confiando como debiera confiar en Dios? Esto para que nos preguntemos y revisemos eso en nuestra vida. En ese momento Abraham ya tenía cerca de unos 90 años, exactamente unos 86, 87 años tenía. Sara tenía más o menos unos 76, 77 años a esta altura cuando está pasando este episodio. Pero ¿qué sucedió? Quizás en algún momento llegaron ellos a una conclusión, se pusieron a hablar posiblemente como esposos, como pues, se dialoga con la esposa y dirían, bueno, nosotros tenemos una promesa de Dios, pero ya mire todo el tiempo que ha pasado, ya mire, estamos ya muy viejos, estamos ya como muy ancianos. Yo creo que a Dios se le olvidó eso. Yo creo que Dios como que fue una promesa y nos ilusionó durante mucho tiempo, pero parece que no, vamos a tener que darle ayudadita a Dios. Y ahí cometemos errores cuando nosotros no sabemos esperar el tiempo de Dios, cuando queremos darle la ayudadita a Dios, cuando Dios está haciendo algo, Dios está procesando, cuando Dios está interviniendo y nosotros queremos ayudarlo. Y eso se da mucho cuando quizás Dios con alguien está haciendo un trabajo, está haciendo un proceso. Y nosotros queremos ser más buenos que Dios y nos metemos en medio del asunto para querer ayudarle. Y nos olvidamos que hay que dejar en algún momento que nuestros hijos, que nuestras hijas pasen por algunas experiencias o que cualquier persona que Dios coloque a nuestro lado pase por algunas experiencias para que ellos aprendan a depender de Dios, para que ellos aprendan a conocer de Dios, para que ellos aprendan a tener paciencia, aprendan a esperar en el tiempo de Dios. Pero nosotros, como queremos ser muchas veces, queremos actuar siendo más buenos que Dios, entonces intervenimos y frenamos el proceso que Dios está haciendo con las personas. Y esto me hace recordar en algún momento un hombre que estaba en su jardín y de pronto vio una oruguita que estaba ahí en el capullo y luego comenzó a ver cómo se transformaba y resulta que la oruguita estaba comenzando a salir de su capullo. Entonces sufría y sufría para poder salir de su capullo y él la estaba observando y decía, pobrecita, cómo está sufriendo. Y ella comenzó a sacar ya las paticas y comenzó ya a salir y este hombre quiso ser mucho más bueno que la naturaleza, quiso ser mucho más bueno que Dios. Entonces cuando vio que iba a salir fue y trajo una tijera y le cortó el capullito. Entonces claro, pues se ensanchó y pudo salir más fácil. Hasta ese momento él se dio cuenta y dijo, bueno, hice una buena obra, pobrecita la mariposita. Cuando salió la mariposita, entonces ya con los días ella caminaba mal, sus alitas estaban como dobladas y pasó el tiempo y la mariposita nunca pudo volar. Luego él se puso a estudiar y se puso a analizar y entendió que había un proceso normal y que la oruguita necesitaba pasar por esos momentos difíciles y que en el momento que ella iba forzando para salir, sus alas se iban desarrollando. El corriente sanguíneo iba desarrollándose y le iba dando fuerza a las alas, y le iba dando fuerza a las alas, hasta que cuando ya las alas estuvieran en su punto, entonces tenía tanta fuerza que podía salir del capullo y podía extender sus alas porque ya habían sido desarrolladas. Y él, por querer ser bueno, no permitió que terminara el desarrollo de esa oruguita o de esa mariposa. Muchas veces nos pasa eso a nosotros y muchas veces nos sucede con nuestros hijos. Muchas veces nos sucede en situaciones donde nosotros queremos ayudar y en lugar de que eso sea bueno, en lugar de que eso sea una bendición, terminamos afectándolos y nos dejamos que desarrollen, nos dejamos que crezcan. En otras palabras, no los dejamos que maduren y ahí vienen consecuencias. Aquí, volviendo al relato, encontramos una historia donde ellos aparentemente están haciendo las cosas bien. Aparentemente sus conciencias están tranquilas porque quizás para ellos no generaba ninguna implicación moral porque, pues, repito, era lo que ellos hacían normalmente. Recordemos que ellos venían de Ur de los Caldeos y en Ur de los Caldeos, que era el mundo, ahí ellos practicaban una cantidad de cosas y esas prácticas las trajeron para comenzar y para implementarlas en las cosas de Dios. Eso también nos enseña algo más. Aquí podríamos sacar mucha enseñanza de lo que Dios tiene para nosotros. Nos enseña que nosotros no podemos traernos las cosas del mundo para quererlos traer aquí a las cosas de Dios. Que cuando nosotros tenemos un desprendimiento, cuando nosotros nos soltamos del mundo, tiene que ser una decisión radical y decir no más con las cosas del mundo y a partir de ahora yo comienzo a tener una vida diferente. A partir de ahora yo me dejo guiar por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que hacía anteriormente. Y esto nos lleva a una conclusión.
Y es que dice la Escritura que ahora que estamos en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Nuevas. Sin embargo, ellos quisieron hacer cosas viejas, traerlas al presente que estaban viviendo. Y conocemos las consecuencias. Lo realmente grave, yo diría que lo más grave en todo este asunto fue que ellos no confiaron en Dios plenamente. Fue que eso que hicieron no había sido aprobado por Dios. Nosotros debemos tener en cuenta, mis amados, que todo lo que hagamos tiene que ser aprobado por Dios. Y que Dios, como no estaba en el asunto, pues Dios no iba a intervenir, pues Dios no iba a obrar, porque eso no era de Él. Y es que eso sucede también en nuestra vida, mis amados. Que a veces nosotros nos metemos en cosas que no son aprobadas por Dios. Que Dios nos ha dado el aval, nos ha dado el visto bueno, y queremos que Dios intervenga. Queremos que Dios intervenga en relaciones que no son de Dios y queremos que Dios por favor ayúdenos. Dios por favor ayúdeme en este negocio. Y Dios dice, es que ese negocio no, yo nunca te di la aprobación para eso. Yo nunca te di la aprobación para esa relación. Y sin embargo queremos forzar las cosas y Dios, pero ¿por qué Dios? ¿Pero por qué? Luego renegamos, luego decimos, pero es que ¿qué pasa con Dios? Con Dios no. Revisemos en dónde, cómo se tomaron esas decisiones, por qué se tomaron decisiones y si esas decisiones fueron de acuerdo a lo que Dios decía, si eran aprobadas por Dios o no eran aprobadas por Dios. Entonces encontramos aquí que la esencia del problema, la raíz del problema que se suscitó aquí o que se iba a suscitar porque hasta ahora estaba comenzando, es en la no confianza en Dios. Por lo tanto, escúchenme lo que quiero decirles. Al tomar Sarai a esta mujer Agar, que era una esclava, y entregarla, y decirle, aquí está Abraham, y Abraham haber aceptado eso, fíjense que no se hizo rogar, no, pero pensémoslo, no, yo creo que apenas Sarai le dio el visto bueno al viejito, corrió de una vez y no se hizo rogar para nada, no, mi esposa me autorizó, pero se le olvidó, o sea, pensó más en él, pensó más quizás en el placer, pensó más en ellos, que qué estaría diciendo Dios. No vemos a Abraham, el hombre de la fe, diciendo, un momentico, esperemos a ver qué dice Dios, vamos a orar, vamos a ver si eso es de Dios. No. Yo creo que apenas esta mujer le dijo, mira, pues llégate a Agar. Corrió a este viejito. Yo creo que sacó fuerzas de donde no tenía y dijo, bueno, vamos a ver. Mis amados, a veces nosotros actuamos mucho en la carne y nos olvidamos de la voluntad de Dios, demostrando incredulidad, demostrando falta de fe, demostrando la falta de confianza en Dios, porque Dios le había dicho y Dios lo había prometido. Y es que cuando Dios habla, Dios lo cumple, mis amados. A veces se nos olvida. Nos dejamos meter tanto en los problemas, en las dificultades, que nos olvidamos de esa promesa, que nos olvidamos. Ahora, recuerde que a esta altura, él no solamente tenía una promesa, ya a esta altura él tenía un pacto con Dios. ¿Sí recuerdan que lo estuvimos viendo en el capítulo 15? O sea, ya no solamente era una promesa, sino que ya estaba bajo un pacto de Dios. Y sin embargo, él se saltó absolutamente todo esto y pensó solamente en su naturaleza, en su carne, olvidándose que Dios, cuando lo hacemos de esa manera, Dios nos respalda. Pero vamos a seguir mirando aquí. Yo creo que, bueno, y esto es algo que me llamó mucho la atención porque el que inspiró a los escritores, es decir, el Espíritu Santo, me gusta porque no omite ningún detalle. Me gusta porque cuenta las cosas como son. Porque él podría simplemente haber relatado las cosas buenas de Abraham, los aciertos de Abraham, para que Abraham quedara pues como ese gran líder, como que el hombre que nunca falló. Pero no lo muestra tal cual como es. Para enseñarnos a nosotros que aunque sean hombres de Dios, aunque sean mujeres de Dios, muchas veces flaquean, muchas veces flaqueamos, que somos frágiles. Que nosotros, aunque seamos cristianos, y escúcheme muy bien esto, aunque seamos cristianos, aunque estemos aquí, aunque queramos buscar las cosas de Dios, debemos entender que nosotros somos falibles. Que yo como pastor, por el hecho de que esté aquí por la misericordia de Dios, no quiere decir que él es perfecto, él nunca equivoca. No, porque nosotros como seres humanos, mientras tengamos esta carne, mientras estemos en esta tierra, somos falibles. Y que Abraham, al igual que nosotros, podemos cometer pecados, podemos cometer errores. Y que debemos entender, mis amados, en todo tiempo, que de los errores, que de la falta de decisiones sabias, todos nuestros actos tendrán consecuencias. Pero me llama mucho la atención y de ahí sale el título del mensaje de hoy, el Dios que no te desampara. Porque Dios podría haber dicho, ok, ustedes quieren hacer las cosas a su manera, entonces a partir de ese momento me suelto absolutamente de todo, ya no hay pacto, ya no hay promesa, ustedes hagan lo que quieran, yo les dije cómo los iba a bendecir, yo les dije cuál iba a ser la bendición y ustedes hicieron caso omiso a mis palabras, entonces a partir de ahora hagan lo que ustedes quieran. Pero no, mis amados, encontramos un Dios que es amoroso, un Dios que no nos desampara. Es ese Dios que tú tienes también.
El Dios que tú sabes que te has equivocado, que has cometido errores, que has pecado, pero es un Dios que te sigue dando oportunidades, un Dios que te levanta, un Dios que te restaura. Aquí alcanzamos a ver algo bien interesante, y es que ellos habían ya logrado muchas cosas. Ellos habían sido personas que por la fe y por la obediencia habían tenido grandes victorias, y lo hemos visto. Como cuando vimos en estos días el relato cuando ellos ganaron esas riquezas, cuando conquistaron ese pueblo allá, cuando tuvieron esa victoria en esa batalla, y ellos habían visto cosas grandes. Ellos eran hombres de fe. Abraham es un hombre de fe, padre de la fe. Pero sin embargo, a pesar de eso, cayó. Pero lo más interesante es ver que Dios no deja caído a sus hijos, que Dios lo ayuda nuevamente para ponerse en pie. Que Dios le ayuda, como dijo Pedro, se sacude el polvo y sigue adelante. Y eso nos enseña a nosotros, y hoy Dios habla a nuestro corazón. Que aunque tú hayas caído, aunque tú hayas fallado, aunque hayas cometido errores, aunque hayas tomado decisiones sin consultar a Dios, y que hoy estés viviendo el lastre de eso, hoy estés viviendo las consecuencias de eso, tú y yo tenemos la esperanza que podemos ser levantados con mucha fuerza y que podemos alcanzar esa vida plena, podemos alcanzar esas riquezas espirituales que Dios tiene contempladas para nosotros. Que Dios, por el hecho de que hayamos fallado, el hecho de que tú estás aquí escuchando y que has fallado y que posiblemente hayas cometido un error muy grande, yo quiero decirte en esta mañana de parte de Dios y de acuerdo a este relato bíblico, que Dios puede levantarte, Dios puede restaurarte. Y que tal vez si tu nombre está por tierra, tal vez hiciste algo que fue muy delicado, algo que ha marcado tu vida, ha marcado tu familia, yo quiero decirte que Dios te puede levantar y Dios te puede dar una nueva oportunidad. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ahora, en las siguientes lecciones nosotros vamos a comprobar que en medio de todas estas lamentables, consecuencias del error de Abraham y el error de Sarai, la fe de ellos fue restaurada. La promesa de Dios se cumplió. ¡Wow! Y esto me llama mucho la atención, mis amados, porque estamos hablando del Dios de las promesas, el Dios de pacto que cumple a pesar de nuestros errores. Que es tan grande nuestro Dios que aún ni siquiera nuestros errores frenan, obstaculizan, impiden que el propósito de Dios en nuestra vida se haga una realidad. Que pueda que, claro, por causa de los errores se dilaten las cosas, se prolonguen más, pero que finalmente, tarde que temprano, cuando Dios dice algo, lo cumple. Y así como Dios tiene una promesa contigo, así como Dios ha hecho algo contigo, así como Dios te ha dado algo y que te ha dicho que te va a llevar, que va a restaurar, que va a levantar, Dios lo va a hacer. Yo no sé cuántos de aquí lo pueden creer. Así como si tú ves que tus hijos, que tus hijas están mal, que tú dices, pero es que no están caminando bien, no te preocupes. Que si ellos son parte de la promesa, que si Dios te dijo que los iba a levantar y que ustedes y que su casa le servirán a Él, yo sé, estoy seguro que eso va a suceder. Y que nuestras hijas un día le servirán a Dios, que nuestros nietos un día le servirán a Dios, y que aunque hoy tal vez no los veamos en ese camino, no están en ese nivel espiritual, no están en esas riquezas espirituales que quisiéramos que estén, hay una promesa y que tarde que temprano Dios, por el poder que tiene, por su soberanía, porque es el Dios de lo imposible, Dios lo puede hacer una realidad. Así que no te aflijas hoy. Así que si tú estás pasando por problemas, si dices, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi hogar, no te preocupes, que tú estás en el plan de Dios, que tú estás en las manos de Dios y el Dios que te llamó es el Dios que nunca te desampara. Aunque tú estés pasando por momentos duros hoy y que digas, pero es que esta situación es muy dura, no sé cómo hacer, tenlo por seguro que Dios te dará las fuerzas para salir adelante y que al final, sí o sí, Dios cumplirá ese plan que tiene contigo. Los acontecimientos que nosotros vemos acá, esa decisión que se tomó ahí, hizo que el viraje, que tuviera un rumbo de algo imprevisto que no se pensaba. Ahora, esta mujer estaba embarazada en este momento. Entonces, ¿qué pasó? Que como está embarazada, dijimos, trató con desprecio. ¿Y qué hace? Fue tanto el conflicto, fue tanta la lucha, fue tanta la rivalidad que dijo, no me la soporto más, no me la aguanto más. O se va ella o me voy yo. Entonces aquí toma una decisión y esta mujer dice, yo me voy. Y Agar entonces dice la escritura que huye, se va, me devuelvo para Egipto. Versículo 6 de Génesis 16. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Esta mujer dijo, no más, yo no me aguanto más esto. Y ustedes notarán algo que me llama la atención en esto también. Y es que Agar finalmente no fue la que falló, ¿notan? Agar, podríamos decir, entre comillas, era como la víctima. Sencillamente era una esclava y dijo, usted tiene que acostarse ahí con su patrón. Tiene que acostarse con su jefe. No, pero es una orden y ella está cumpliendo la orden. Ahora, ella quedó embarazada. Pues es lo que quería, pues ahí está embarazada. Y vienen los conflictos y una cantidad de cosas. No sabemos cuál fue la actitud de ella en todo esto. Lo cierto es que para evitar eso, para evitar ese problema que hubo ahí a nivel matrimonial, ella toma una decisión y dice, yo me voy. Yo salgo de acá y mejor no quiero forzar más las cosas. Y se va esta mujer, dice que se va para
rumbo a Egipto. Versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová, junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Aquí vale la pena, mis amados, hacer una pequeña explicación sobre este personaje que aparece aquí, el ángel del Señor. Cuando uno estudia la Biblia, uno encuentra que en muchas ocasiones, en muchos episodios de la Biblia, se habla de los ángeles, que son como una representación de unos mensajeros. Son los mensajeros que el Señor envía. Pero solamente encontramos en 2 Samuel y en 1 Reyes, ahí encontramos muchos episodios en la Biblia, para citar algunos, donde aparecen ángeles. Pero entre comillas, misterioso, porque es algo que está ahí como que queda como un misterio, el ángel del Señor, que aparece aquí en este relato, en algunas ocasiones se muestra en el Antiguo Testamento como un personaje que está ahí. Pero me llama la atención es que siempre que se menciona el ángel del Señor, habla con mucha autoridad. Habla como identificándose con Dios. Habla como si fuese Dios mismo. ¿Notan eso? Como si fuera la misma persona con la misma autoridad. Y aquí el ángel del Señor está hablándole con mucha autoridad. Los expertos dicen, los estudiosos bíblicos dicen que esto es lo que se conoce como una teofanía. Este término teofanía quiere decir como una aparición de Dios. Al parecer, a esta mujer se le apareció literalmente Dios en esa forma de ese ángel ahí, para hablar a su vida. Obvio, la Biblia dice que nadie puede ver a Dios. Por eso se presenta de esta manera. En el Nuevo Testamento, la manera como Dios se manifestó y la gente vio a Dios fue a través de la persona del Señor Jesucristo. Cuando la gente veía a Jesucristo, es como si estuviese viendo a Dios, porque de hecho Jesucristo es el mismo Dios encarnado. Pero aquí en este relato, el ángel del Señor está representando el mismo Dios hablándole a esta mujer. Entonces, cuando tú encuentras esa palabra, el ángel del Señor, presta mucha atención y analiza y escucha el lenguaje que está hablando, las palabras que está hablando, y es el mismo Dios hablándole. Ahora, ¿qué nos encontramos aquí? Para volver al relato. Vemos que Agar está huyendo por el desierto de Shur, dice la escritura. Y ya se encuentra muy lejos, ya está muy apartada de la tienda y donde vivía Abraham. Y está ya llegando a Egipto, su país natal. Ella iba, pues obvio, ¿para dónde va a coger? Pues coge para donde su familia, porque pues había sido despreciada, ya había sido desechada. En ese momento, esa mujer, en medio del caos, yo no sé qué estaría pensando esta mujer, decepcionada, embarazada, humillada, no sabemos la actitud. Y en medio de esa situación, en medio de esa desdicha, en medio de esa soledad, en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, no sabemos si iba llorando, la Biblia no relata eso. Pero lo más lindo es saber, mis amados, que ahí, en esa situación desdichada, en esa situación de soledad, le ocurrió algo extraordinario. Y esto me llama la atención porque en esos momentos difíciles de la vida, en esos momentos donde hay unas encrucijadas que no sabemos qué hacer, ahí encontramos ese Dios que nunca nos desampara, el Dios que no nos desampara. Y Dios tuvo en cuenta a esa mujer, y el ángel fue a su encuentro. Noten que la Biblia no dice que esta mujer salió a buscar al ángel, esta mujer salió a buscar a Dios, no, sino que fue Dios el que salió a su encuentro, porque estamos hablando del Dios que no desampara, el Dios que a pesar de tantas situaciones duras y difíciles está con nosotros. El Dios que me llama mucho la atención porque es el Dios que va al encuentro. No somos nosotros los que salimos a buscarlo, repito, no somos nosotros los que salimos a encontrarnos, sino que es Él mismo en su iniciativa. Él es el que sale a buscarnos. Y yo quiero decirles en esta mañana que nosotros estamos aquí porque ese Dios, el Dios que no nos desampara, nos salió a buscar y nos trajo, mis amados. Y que tú es traído no porque tú quieras, no por iniciativa propia, sino porque es Dios el que te ha traído para darte una palabra, para levantar tu vida, para restaurarte y que independiente de lo que hayas pasado anteriormente, Dios quiere hacer algo grande y algo bonito contigo. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo?
Entender que nosotros no somos los que buscamos a Dios, porque la Biblia dice que Él fue el que nos amó primero. Dios nos amó primero. No fuimos nosotros los que lo amamos primero, sino que fue Dios el que nos amó primero. Es el mismo Jesucristo que encontramos ahí en Lucas capítulo 19, a la altura del verso 10, que va a declarar más tarde, que va a decir, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que tú entiendas en esta mañana, como yo, podemos entender que estamos aquí porque estábamos perdidos. Antes estábamos en el mundo, estábamos en el pecado, con nuestras malas palabras, con borracheras, con una cantidad de inmoralidades, con una cantidad de cosas, pero que Dios salió a nuestro encuentro y que tú y yo estamos aquí porque Dios nos vino y nos trajo. Ahora nos ha colocado acá y nos está limpiando para que nosotros verdaderamente cumplamos el propósito inicial, el propósito original, cuando Dios nos creó en esta tierra. Pero vamos a seguir mirando lo que dice Génesis capítulo 16. Vayan por favor al versículo 11. Dice la escritura: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente, que me ve. He aquí está en Cades y en Bered. Ese sitio se llamó el Dios que me ve. Ese momento difícil, esta mujer pudo entender y recibir una revelación de parte de Dios. Y es que a pesar del momento difícil, Dios nos ve. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que este momento que tú estás pasando, si de repente alguien está pasando un momento difícil, la esperanza que tenemos nosotros, la fe que tenemos, es que en esos momentos difíciles, en esos momentos de diagnóstico clínico tal vez reservado, en esos momentos de economía tal vez quebrada, en esos momentos difíciles de tu familia, en esos momentos de soledad, de desprecio, de abandono, que te rechazaron, que te traicionaron, lo que sea. Hoy quiero decirte en el nombre del Señor que aún en medio de esa aflicción Dios te ve y Dios no te desampara. Y esto es bien importante, mis amados, porque es que este nombre de Ismael, y fíjese que la escritura dice aquí en el verso 12, que la mano estará siempre contra Dios, será un hombre fiero, y ustedes notarán lo que pasa porque de ahí viene toda la descendencia de lo que nosotros conocemos como los árabes. La descendencia de donde nacen los árabes nace con Ismael y de ahí viene toda esa descendencia. Si ustedes miran todo lo que ha sido la historia de los árabes, siempre han sido conflictos, lucha, y se cumple lo que está aquí en la palabra. Contra ellos, ellos contra otros, y todo el tiempo ha sido una rivalidad. Hasta el día de hoy, 4000 años después, y siguen las consecuencias de un error que se cometió en un momento determinado. El nombre Ismael, que me llama también la atención, significa Dios oye. Dios oye. Que nos acordemos, mis amados, que Dios nos oye. Y que aunque estemos en desiertos, aunque estemos en momentos difíciles, Dios siempre está ahí con nosotros. Es el Dios que sale a buscar a la oveja que se había perdido. Es Dios el que nos trae, que nos reúne, que nos congrega. Aquellos que por ocasiones fueron lastimados, maltratados. Aquellos que tal vez abusaron, aún en su parte espiritual, aún en su parte física. Personas que fueron rechazadas, personas que fueron como no tenidas en cuenta. Personas que estaban caídas, personas que la sociedad ya no los tenía en cuenta. Dios viene, Dios levanta, Dios restaura. Personas que nosotros habíamos sabido que fallábamos, que nos equivocábamos, que teníamos en nuestro corazón claro que no estábamos actuando bien. Dios nos restaura, Dios nos levanta, porque Dios sale a buscar al que se ha perdido. Y esto es lo lindo de saber que tenemos el Dios que nunca nos desampara. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor y decirle: Señor, gracias, porque tú estás con nosotros, porque tú, Señor, Dios, nos conoces tanto, nos amas tanto? Por eso, mis amados, es apasionante el leer la Biblia, el estudiar la palabra de Dios, porque cada vez que nosotros leemos la Biblia, conocemos más a Dios. Y ese es el propósito, conocer a Dios. Porque la invitación no es a que tú conozcas una religión, la invitación no es a que conozcas un lugar determinado, la invitación es que tú conozcas a ese Dios, que es el Dios amoroso. Y aunque los demás te hayan decepcionado, aunque los demás te hayan abandonado, es el Dios que nos levanta, el Dios que sale a buscarnos. Esta mujer estaba abandonada, esa mujer estaba ya descalificada, rechazada, repudiada. Pero el Señor viene, la levanta, la restaura y dice: no te preocupes, que va a venir algo hermoso para tu vida. Y Dios hace cosas bonitas. Por favor, inclina tu rostro.
Démosle gracias a Dios en esta mañana. Digámosle, Señor, muchas gracias por esta tu palabra. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias porque tú has hablado a nuestra vida en esta mañana, Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se han conectado en esta mañana. Que esta palabra, Dios, nos ayude para saber que nosotros estamos con el Dios que siempre nos guarda, el Dios que no nos desampara. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que ese mismo Dios que estuvo con Abraham es el mismo Dios que está con nosotros. Ese mismo Dios que estuvo aún con Agar es el mismo Dios que está con nosotros. Que en aquellos momentos difíciles de nuestra vida sepamos que no estamos solos, que Dios nos ve, que Dios no nos desampara y que Dios siempre nos va a levantar, que Dios está ahí listo para levantar a sus hijos cuando caemos, Señor. Por eso la Biblia dice que si nosotros estamos en pecado, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En ese sentido, mis amados, si tú sabes que estás mal con Dios, si tú sabes que hay algo en tu vida, en tu corazón, que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, me parece que este es el tiempo oportuno para que tú reconsideres tu vida, reconsideres tus caminos. Y si tú sabes que hay algo que no está correcto conforme al plan de Dios, en esta mañana le digas, Padre, yo reconozco a través de esta palabra, tú has hablado a mi vida, el Espíritu Santo ha ministrado mi vida, mi corazón, y me ha hecho entender que yo he tomado decisiones sin tenerte en cuenta, Señor. Que yo he hecho cosas en lo humano, en la carne, que han traído consecuencias hasta el día de hoy. Yo quiero pedirte perdón, Señor. Y cuando tú tengas la oportunidad, ahí en tu lugar secreto, haz una revisión de lo que tú has hecho en tu vida. Y si hay cosas en las cuales tienes que pedirle perdón a Dios, creo que ese es el mejor momento. Pongámonos a cuentas con el Señor. Y sepamos que Dios, cuando nosotros tenemos un corazón genuino, arrepentido para con Él, el Señor siempre levantará del polvo al caído y al menesteroso. Así que este es un tiempo para volver, para tomar fuerzas, para comenzar a llenarnos de las riquezas espirituales, para estar conectados con Dios, para hacer las cosas conforme a su voluntad, para que lo que nosotros hagamos sea aprobado por Dios. Y cuando tú y yo hacemos cosas aprobadas por Dios, tengámoslo por seguro que Dios nos dará la victoria. Que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu familia, bendiga todo lo que tú haces y que todo esté conforme al plan y el propósito de Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.